Y sobre todo gracias a Mariano, Gaudio y Paz Lamas, que van a presentar el libro. Yo simplemente voy a presentar a los presentadores y después pasar el micrófono. Bueno, Paz Lamas, acá sentada, es egresada de la Facultad de Filosofía, recientemente inscripta en el doctorado. Va a hacer una investigación doctoral sobre la recepción del pensamiento de Fichte en un filósofo argentino que se llama Alejandro Korn y que no es tan conocido ni tan estudiado como debería, así que ahí Paz va a hacer una tarea muy importante. Y personalmente es como un privilegio y un honor estar también cerca de esa investigación. A Paz la conocí como estudiante en un seminario que dicté hace muchos años sobre idealismo alemán, y creo que Paz se sintió convocada por Fichte inmediatamente, y eso es lo que hizo que cuando terminó el seminario la invité a formar parte de nuestro grupo de investigación sobre idealismo alemán, que codirigimos junto con Mariano Gaudio y Sandra Palermo. Así que acá está un núcleo importante de nuestro grupo de investigación, que ya tiene muchos años y que por suerte reúne diferentes generaciones, gente más grande como nosotros, y gente más joven como Paz, y gente aún más joven como David, que acaba de tocar la guitarra. Bueno, además de trabajar juntas, Paz leyó el libro en una etapa inicial. Cuando terminamos de redactar los capítulos junto con Sandra, se los mandamos a Paz, todavía en formato Word, y ella les dio una leída que para nosotras fue muy importante, no solo porque detectó algunas cosas que sonaban raras o algunas erratas, sino también porque nos dio unos comentarios, nos hizo unos comentarios muy positivos que nos ayudaron a sobreponernos a algunos temores que uno siempre tiene antes de publicar. Así que ya sabemos que a Paz el libro le gustó y por eso le invitamos a presentarlo. Bueno, Mariano Gaudio es doctor en filosofía. Su tesis doctoral fue sobre el Estado en Fichte. Está publicada, salió este año publicada también por la misma editorial que el libro que presentamos hoy, que es Rajife Ediciones, en formato digital, o sea que se descarga gratuitamente de nuestro sitio, y es una tesis que realiza un aporte importantísimo a los estudios fichteanos en español, pero no solo en español, porque abordan un tema clave en Fichte y también poco estudiado, que es esto de, bueno, qué rol tiene, qué función cumple el Estado en su pensamiento político. Además de eso, además de ser un fichteano fundamental para los estudios fichteanos, Mariano fundamos juntos, creo, el grupo de estudios sobre el idealismo, que en su inicio era Grupo Fichte, y le seguimos diciendo Grupo Fichte entre nosotros, hace más de 10 años. Y también juntos participamos de la fundación de la ALEF, que es la Asociación Latinoamericana de Estudios sobre Fichte, que es una asociación muy activa, que hacemos muchos congresos. Este año hubo uno en Brasil, hubo varios en Argentina. El último que hicimos acá dio origen a este libro que se llama Fichte en las Américas, que además de un libro es un proyecto de investigación que también se propone rastrear la recepción en Latinoamérica, en Argentina, en Brasil, en Chile, en toda América Latina especialmente, del pensamiento fichteano. Y también está transformándose en una línea de investigación que convoca a investigadores no solo de nuestro país, sino de toda América. Pero además de todo esto, Mariano fue, podríamos decir, quien dio el puntapié inicial, para empezar ya con una metáfora futbolística, que son claves en nuestro libro, dio el puntapié inicial para la existencia de este libro. Porque en octubre de 2021, en un grupo de WhatsApp que compartimos los tres, Sandra, Mariano y yo,
Mariano mandó un mensaje que decía lo siguiente, porque mi teléfono no borra nada, así que hoy lo encontré. Decía: estoy enroscado con una clase sobre el tema de Sandra. Aprender filosofía o aprender a filosofar. Schelling entre Kant y Hegel. Ese era el mensaje primero. Estoy enroscado. Siguiente mensaje. Estoy hundido. 3 signos de exclamación. Siguiente mensaje. Entiendo, y acá es donde se ve que no es un falso dilema, ¿no? Y con la modestia que lo caracteriza, Mariano dijo: entiendo perfectamente a Hegel y no entiendo a Kant. Y ahí puso el emoji del monito tapándose los ojos y lo tuvo que explicar, puso: me da vergüenza. Sandra le respondió a ese mensaje: es un tema que me ha obsesionado siempre. Y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Inmediatamente yo puse temazo o algo así y Sandra y Mariano dijo: no, pero en verdad, chicas, ayúdenme, tengo que grabar la clase y no puedo. O sea, eso ya era un audio con más voz de desesperación. Y entonces yo respondí lo que se me ocurrió en el momento, que fue: bueno, conectarlo con el artículo sobre qué es ilustración. O sea, esto de aprender filosofía, aprender a filosofar, tiene que ver con pensar por uno mismo, el pensamiento autónomo. Bueno, Kant dice que el lema de la ilustración es: atrévete a usar tu propio entendimiento, tiene que ver con eso. Y Mariano respondía: bueno, pero no, porque filosofía, ¿qué es entonces la filosofía? ¿Cómo puedo estudiar aprender a filosofar? ¿Qué es filosofar si no es la filosofía? Sandra le respondió algo mucho más complejo, totalmente distinto a lo que le había respondido yo, otra interpretación del dilema, y ahí se armó un pequeño debate en el grupo entre los tres. La conclusión del debate fue: tenemos que hacer un seminario sobre este tema. Y efectivamente el seminario tuvo lugar, sucedió en abril de 2022, pero Mariano nos dejó solas. Así que el seminario lo tuvimos que dar entre Sandra y yo. Esto implicó sobre todo algo muy difícil para mí, que fue que yo me tuve que hacer cargo de la parte que hubiese dado Mariano, que era Schelling. Un texto que para mí fue un desafiante y que seguramente Mariano hubiese manejado mejor. Pero bueno, lo dimos. El seminario salió hermoso. Hay entre los presentes algunos participantes del seminario que pueden atestiguar confirmar lo que estoy diciendo. El seminario fue un seminario de doctorado que dimos en la UBA, y lo que nos dimos cuenta con Sandra mientras buscábamos la bibliografía y armábamos el recorrido fue que no había demasiada bibliografía para algunos puntos del programa que queríamos dar. Había mucha y un poco contradictoria, y como con diferentes abordajes para Kant y para Hegel, pero no había demasiado escrito sobre Fichte y Schelling respecto a este punto en particular, y tampoco había estudios que pusieran en vínculo a los 4 filósofos idealistas pensando y abordando este mismo problema. Entonces eso nos dio el empujón para decir: bueno, hay que hacer un libro y hay que hacer nuestra contribución a este problema, ya que dimos el seminario y la pasamos bien, prolonguemos esta experiencia de trabajar juntas en un libro. Y así fue que nos dividimos los capítulos para escribir cada una el que considerábamos que era capaz de escribir, y el proceso fue intenso, fue de mucha reflexión, de mucho intercambio, de mucho diálogo, de mucha duda, pero el resultado es un libro que bueno, es lo mejor que pudimos hacer, y en ese sentido es un libro muy auténtico, porque o por lo menos yo lo siento así, es un libro en el cual decimos lo que pensamos sobre un montón de preguntas y problemas que nos preocupan de verdad. Eso quizás fue algo que hizo más difícil la escritura del libro, ¿no? Que son problemas que realmente nos atraviesan y que realmente nos preocupan. Además de ser un libro auténtico y honesto, es un libro que ha quedado muy bello, ¿no? El producto, el libro en sí mismo
es hermoso y eso se lo debemos en gran medida a Jairo Fiorotto, que es nuestro diseñador y para quien pido en este momento una aplauso. Bueno, y finalmente el otro factor importante que hizo posible el libro es la editorial, Rajif Ediciones. Mariano es casualmente el director de la colección Idealismo, que es en la cual se inscribe este libro, que ya tiene 5 textos publicados en el último tiempo. Este es el 4º libro impreso. Rajif es una sigla, la sigla significa Red Argentina de Grupos de Investigación en Filosofía. O sea, la editorial surge como un órgano, un espacio para difundir los resultados y los productos de la actividad de estos grupos de investigación en filosofía. Nuestra editorial es un proyecto colectivo que hacemos desde hace muchos años, un grupo de personas que nos dedicamos a esto, pero que también nos dedicamos a enseñar y a investigar. Nuestras principales publicaciones son textos que se pueden descargar gratuitamente de nuestro sitio web, o sea, nuestra intención es que los libros circulen y que circulen lo más posible. Y tenemos también un catálogo de libros impresos que va creciendo año a año muchísimo y que también nos da mucha alegría. Somos una cooperativa de trabajo cultural, o sea que esto no es un proyecto con fines de lucro y para nosotros eso es muy importante. Este es un proyecto con un fin cultural. Y eso es lo que nos moviliza como grupo y que nos permite ver concretizado nuestro trabajo y también ver cómo los libros encuentran sus lectores y estos eventos como hoy en los cuales hablamos de libros que pudimos producir en este contexto de trabajo colectivo son una especie de celebración para todos nosotros. Bueno, y finalmente, antes de pasarles la palabra, le quería agradecer a Sandra por todo este trabajo que hicimos juntas. Ya lo hablamos muchas veces y ya nos dijimos todo, creo, lo que teníamos para decirnos, que son un montón de cosas, pero también en el último tiempo, ¿no? Cuando salió el libro, nos han preguntado cómo es esto de escribir juntas, o sea, cómo es esto de escribir de a dos. No es algo que en filosofía sea tan habitual. Y la experiencia fue maravillosa, o sea, de ninguna manera yo hubiese pensado que esto iba a rendir frutos tan hermosos, porque todo lo que hicimos juntas supera la sumatoria de lo que sabe Sandra y lo que sé yo en mucho, ¿no? Es como si realmente se multiplicara, no si se adicionara. Y eso lo siento y lo experimenté a lo largo de todo el proceso. Todo lo que yo escribí y le di a Sandra para leer volvió con comentarios que lo hicieron mejor, que me hicieron pensar y que me hicieron aprender, que es justamente el tema del libro. Y lo que pensaba hoy mientras venía era que cuando Sandra y yo nos conocimos, o sea, yo la conocí a Sandra porque ella volvió de Italia y propuso un seminario de doctorado en la facultad sobre un texto de Hegel que nadie estudia, solo Sandra, en donde Hegel habla de Spinoza. Yo ese libro lo había intentado leer unas 4 o 5 veces sin entender un párrafo. El texto es Fe y Saber, se llama así, o sea, el tema está buenísimo. Y Sandra había propuesto un seminario sobre la recepción de Spinoza en el Hegel de Jena, y Fe y Saber era como uno de los textos centrales. Entonces me anoté en su seminario y estaba convencida de ir a su seminario. Antes de que empiecen, nuestra amiga en común Natalia me dijo: llegó esta Sandra, la tenés que conocer, creo que tienen intereses en común. Y digo: sí, ya me anoté en su seminario. O sea que yo la conocí a Sandra como profesora. O sea, yo me senté entre los estudiantes y escuché las clases de Sandra hasta que nos hicimos amigas y bueno, así que eso, yo aprendo de vos, me parece, desde la primera vez que te vi y es muy hermoso seguir haciéndolo.
Y finalmente, el otro factor que hizo posible todo esto y al cual también me parece que merece una mención y un agradecimiento es la universidad pública. Todos nosotros nos conocimos en la universidad pública, tanto nuestra amistad con Sandra, como mi amistad con Mariano, como mi amistad con Paz, pero también la existencia de nuestro grupo de investigación, la existencia de la editorial, la existencia de todos nuestros proyectos que se realizan y que se vuelven sólidos en estos productos, son gracias a que la universidad es un lugar de producción de ideas, de circulación de conocimiento, pero también de formación de vínculos entre personas, de formación de lazos de amistad y de amor, y que son lazos que van mucho más allá de lo intelectual y de la transmisión de conocimiento, que nos hacen a cada uno de nosotros ser quienes somos y que nos da mucho más que un título. Así que me parece importante también mencionar eso, y en un momento en el cual la universidad pública lamentablemente está bajo un ataque, me parece importante también recordarlo y celebrarlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Primero quiero agradecer por la oportunidad de estar hoy acá y presentar este libro. Y también por la humildad de las escritoras y las autoras por confiar en mi lectura totalmente amateur y humilde, como digo siempre, y conurbana, para no olvidarnos. Bueno, y preparé algo para decir porque así no los aburro. Este libro, que tengo la tarea de presentar, tiene por título una pregunta: ¿aprender la filosofía o aprender a filosofar? Totalmente acertado, creo, escribir filosofía desde una pregunta, que está bien formulada. Es buena desde el aspecto formal, por así decirlo. Pero es una pregunta en su contenido, hecha con cizaña, me parece, como buena pregunta filosófica. Es como preguntarse por la felicidad o por la muerte. Una pregunta honesta y cruda, que va a poner el foco sobre la intimidad de quienes somos obreras de la filosofía. Antes de empezar, entonces, a contar un poco el porqué de algunas puntadas que voy a ir resaltando, debo decir algo que me pareció maravilloso, que es la decisión de las autoras, de Sandra y Jimena, de utilizar el universal femenino, porque produce un acto crítico en sí mismo y paralelo a la lectura. Logra resaltar el contraste entre las citas escritas para varones y el análisis realizado por ellas, desmintiendo y contribuyendo así a desarticular el prejuicio que sostiene que las mujeres y diversidades no podemos hacer filosofía. Bien, traer algo entonces de la trama que recorre el libro es, por supuesto, una tarea política, filosófica y movilizante en sí misma. Cada filósofo, en cada recorrido planteado por las escritoras, termina confesando su concepción de filosofía y filosofar, la tarea que ésta tiene con su época, la concepción del aprendizaje, de la enseñanza y la comunicación, como así también su relación con otras disciplinas y con la propia historia de la filosofía. La lectura me interpeló desde un abanico de puntos que se entretejen. Por un lado, el sentimental, por el afecto, respeto y admiración que tengo hacia quienes lo escribieron. Por otro lado, me convoca como docente de filosofía, desde la profesión que ejerzo, que requiere de espacios de debate, de discusión y reflexión sobre la propia praxis. A la vez, me interpela como parte de la universidad pública de nuestro país. Y finalmente, y no menos obvio, me interpela porque hablan de Kant, Fichte, Schelling y Hegel, que son autores que no me dejan ilesa, a los que les dedico muchas horas de lectura y estudio. Cada uno de estos puntos requiere también que yo misma me pregunte por mi propia concepción de filosofía, por lo que pienso sobre su enseñanza, su aprendizaje, estudio y transmisión.
siempre y cuando, me parece, quiera ser reflexiva y crítica. Entonces me parece una tarea ineludible indagar qué nociones tienen los autores con los que trabajo. ¿Puedo pensar el lugar de la universidad con estos filósofos? ¿Es posible ejercer la profesión docente sin hacer una reflexión sobre esa praxis? ¿Qué es un filósofo alemán? ¿Pura autoridad dogmática y yo una mera repetidora de doctrinas que no significan nada para mí? Peor aún, ¿soy yo una policía de la disciplina y conservadora de este canon? ¿Qué sentido tiene estudiar la historia de la filosofía? Mejor dicho, ¿qué sentido le damos a esta? Voy a proponer entonces un poco un entrelazamiento que creo que este libro logra responder algo de esas preguntas. Me interpela como profesora porque la primera pregunta que me toca hacer cuando voy a dar una clase es ¿qué enseñamos cuando enseñamos filosofía? Y para responder, si tenemos una neurona que no funciona, hay que medianamente mirar qué aprendimos de esta disciplina. Y ahí empieza el temor. ¿Qué aprendimos? ¿Un cúmulo de historias, de autores, de nombres, de sistemas, de problemas? ¿O una actitud, una disposición, una manera de mirar o de construir una detallada observación sobre lo que somos? Vamos a Kant, que es un autor ineludible. Seguro algo aprendimos de él. Y como un ilustrado, nos dice que no hay un libro de filosofía del cual se puede aprender. Es la mejor lección y es una paradoja. Hay un adagio, nos dice Sandra, en la postura de Kant al respecto, porque en algunos momentos el énfasis en la obra kantiana es puesto en la imposibilidad de que la filosofía como ciencia sea aprendida, en la medida en que la misma no existe como tal. Y en otros momentos de su obra el acento cae sobre la exigencia de hacer un uso autónomo y activo de la propia razón, contraponiéndolo al uso meramente imitativo de la misma. Lo que se descubre entonces es que para hablar del aprendizaje se requiere una idea de lo que es y en qué consiste la filosofía. Por supuesto, Kant, antes de meterse en un debate pedagógico, trata de saber en qué consiste la filosofía, que es anterior para poder pensar cualquier tipo de educación. Pero además, Kant propone que para hacer filosofía, si queremos filosofar, hay que ser capaces de criticar los sistemas anteriores, incluso demolerlos, para producir por sí, a partir de esa espontaneidad de la razón, el propio sistema filosófico. Pensar, entonces, es una actividad y no una contemplación pasiva, que requiere un ejercicio activo y autónomo. Pero, atenti, o sea, ojo, porque descubrimos que este pensar por sí mismas y por sí mismo es relevante solo para formar seres humanos morales, dando lugar así al proyecto filosófico político de Kant y abriendo la puerta que podría haber otro tipo de educación que no sea para pensar por sí mismo. Kant va a sostener que hay filosofar, hay pensar porque no estamos en un absoluto y el filosofar es un movimiento que no se cierra. Es una ilusión creer que se aprende filosofía si esta no está en ninguna parte. Lo que hay es el intento valiente de pensar de manera autónoma, voluntaria, libre, lejos del yugo de la cosa en sí dogmática. El profesor de Königsberg nos da entonces una lección que nos desaconseja. Es como si nos dijera, a lo largo del capítulo que recopila acá, Sandra, no se dejen engañar por quien les quiera ofrecer un sistema de filosofía, no asuman como verdadera cualquier premisa que se les presente, hagan el esfuerzo y sean valientes, anímense a pensar. Aunque lo más seguro es que fracasen en el contenido, pero no dejen de intentarlo, importa el esfuerzo. Así quedé después de leer a Kant. Gracias, Sandra. Fichte, por su parte, que entendió mejor a Kant de lo que Kant se entendió a él mismo, recupera la actitud anímica, la disposición y la noción activa de quien aprende. La filosofía no es algo que existe independientemente, sino que debe ser producida mediante la libertad de nuestro espíritu. Desde este punto, Jimena nos propone recorrer la posición fictiana y la reconstruye.
Fichte va a afirmar que no hay otra filosofía que la que cada cual produce de acuerdo con su interés práctico, logrando articular filosofar y filosofía que Kant había desarticulado. Gracias al trabajo conjunto de las escritoras y autoras de este libro, una que lee puede entrever los motivos que unen a Fichte con Kant en su interés de la primacía de lo práctico. Porque para Kant es importante el pensar ilustrado, sin tutores y tutoras, siempre y cuando importe la moralización. Porque no se trata, como leemos lo que nos dice Sandra, de ser capaces de alcanzar cualquier fin, sino de adquirir una disposición de ánimo en virtud de la cual se elijan solamente fines buenos. Por otra parte, en el capítulo de Fichte también aparece el problema de pensar la enseñanza de la filosofía. Esta es para Fichte, acríticamente, el traspaso de algo que una persona posee a otra que no lo posee. El acto de enseñar sería así, en este sentido, comparable con un operar sobre alguien, como si se ejerciera una influencia al modo de interacción entre objetos físicos. Y acá vuelve la pregunta del título, donde aprender y enseñar se tensan, pero se entrelazan. Fichte critica el modelo de enseñanza mecánico y memorístico, de cuyas partes la aprendiz y la maestra serían un engranaje reproductor y no creativo. La función de la profesora, por el contrario, es la de incentivar o ayudar a filosofar, pero de ningún modo se reemplaza la actividad de quien quiere aprender filosofía. En este sentido, me parece muy fuerte la apuesta de Fichte sobre quienes enseñan y aprenden filosofía, porque este dedica su vida entera como profesor a exhortar a otras personas a que piensen por sí mismas y agencien su aprendizaje. Quien enseña, entonces, necesariamente debe tener un lugar activo sobre su trabajo intersubjetivo. Yo estoy al lado de dos personas que me enseñaron Fichte, y una vez me preguntaron, ¿tus profesores de Fichte son fichteanos? Y yo dije, son mejor que Fichte. Porque no son fichteanos, no siguen una doctrina. Producen la filosofía y me hacen producir a mí algo que se llama filosofía. Así que gracias. Fichte entonces tiene la picardía de asumir que como la filosofía no se adquiere de ninguna parte, quienes pretenden dedicarse a ella nunca deben dar por concluida la tarea. Es una actividad que se prolonga al infinito y es comunitaria. Schelling, por su parte, también produce su propia idea de filosofía. Pero me interesa destacar otro de los puntos por los cuales este libro me interpela y que muy inteligentemente, con una responsabilidad moral y del deber, Jimena recompone, y este tiene que ver con la universidad. La primera parte del capítulo recompone el contexto en el cual le tocó a Schelling producir filosofía. Nos cuenta que en su época, o sea, la época de Schelling, la educación superior se encontraba bajo ataque. La burguesía veía a la universidad como una especie de resabio medieval y reclamaba la creación de escuelas que enseñen habilidades útiles y profesiones redituables. Venimos entonces de Kant y Fichte, que con sus diferencias comparten que la filosofía se aprende gracias a la adopción de una actitud valiente y que se le da lugar a esta actitud valiente siempre y cuando importe la moralidad. Y en medio de este debate que planteaba la burguesía del momento contemporáneo a Schelling, este autor reclama una defensa de la universidad, pero sin seguir la línea de la burguesía, digamos. Si bien para la burguesía la academia resultaba inútil en su concepción, Schelling nos hace ver que la filosofía tiene un lugar fundamental en la defensa de la universidad. Porque la universidad necesita una transformación, porque no puede brindar saberes fragmentados, ni debe priorizarse la rentabilidad de lo que se enseña. Schelling piensa entonces en los y las jóvenes que inician su formación universitaria y dice, bueno, a menudo se dejan guiar por personas indignas que lo único que inculcan es su aversión al saber.
hace ecos acá, aparte de que es la ilustración de Kant. Y yo creo que rastrea así el origen del prejuicio que profesa que la universidad es inútil. Para remediarlo, entonces, propone que la filosofía acompañe a la juventud para dejar de lado el estudio de memoria y la comprensión mecánica. Honestamente, Schelling entonces se atreve a decir que es necesario la compañía en el inicio de los estudios. Un problema que creo yo no aparece en los otros autores, pero el que es necesario poner de relieve, porque podríamos problematizar el riesgo que hay con la famosa concepción de Kant de dejar los tutores y abandonar la minoría de edad, que ésta se puede volver contra sí misma y depositar todo en un individuo autosuficiente, negando el entramado social y comunitario que se requiere para pensar por nosotras mismas. Entonces, para salvar la universidad, el saber y el pensamiento autónomo, hay que repensar la formación que se imparte en las universidades y la organización de las carreras, no a los fines de que sean útiles para el mercado, sino a los fines de luchar contra esos que hacen una mala praxis. Toda la propuesta universitaria, entonces, responde a objetivos metafísicos. Y Schelling construye su posición alejándose del idealismo trascendental y afirmando que hay diferentes filosofares porque no estamos en el absoluto. Filosofar está motorizado por el deseo del retorno al absoluto que, de concluirse, se anularía. Y afirma que hay filosofar porque no hay filosofía. De alguna manera vemos cómo recupera a Kant y a Fichte, pero también se va alejando. Y eso es un gran logro de leerlos todos juntos. La filosofía, para Schelling, es el esfuerzo por resolver el enigma del mundo, y este enigma solo se plantea en un ámbito en el que no puede ser resuelto. O sea, sería totalmente inútil para la gente que solo importa el mercado. La filosofía tiene la capacidad de transformar a los seres humanos. Permite ver más allá, dejar de lado la unilateralidad, y por ello tiene una responsabilidad indiscutible en la formación humana y espiritual. La universidad entonces tiene que estar organizada en su propuesta de manera tal que se permita comprender la universalidad del verdadero saber, que no separa la acción del conocimiento. La filosofía tiene la tarea de orientar a la universidad para resolver el problema de la época en la que se encuentra, que son la escisión y el instrumentalismo. El valor entonces de la filosofía en la formación universitaria reside en que ella eleva a las estudiantes al reino de lo absoluto, y esto les permite conectar las ciencias particulares con su fundamento universal. Y si bien la filosofía, sostiene Schelling en uno de sus escritos, requiere de una facultad productiva innata, un don que llama poesía, exige sin embargo ser enseñada, habilitando así la relación educativa. Por su parte, Hegel, hacia el final de nuestro recorrido, reconoce lo que se desdibuja en sus contemporáneos. Su convicción es que todos los sistemas filosóficos se estructuran como los miembros de un todo, dando lugar a un único sistema del conocimiento humano basado en la razón que se desarrolla a sí misma. La filosofía es una ciencia, contrario a lo que por sus compañeros contemporáneos, no voy a decir sus predecesores porque Hegel me pega, pensaban que no es una ciencia, sino que es un filosofar, porque no la encontramos en un libro, diría Kant, porque depende del producir de la persona que lo hace, dirían Fichte y Schelling. Pero Hegel busca superar esa distinción entre filosofar y la filosofía kantiana e incorporar los intentos sistemáticos, tanto de Fichte como de Schelling, para pensar y componer su propio sistema. El hilo que tiro un poco para pensar este autor es la apuesta a pensar que cada filosofía es completa en sí misma y que cada gesto racional es válido por sí mismo, no son una propedéutica ni un modelo preparatorio para lo que venga después. Es el autoconocimiento de la razón que se realiza en el medium de la razón misma. Hay que tener presente, igual que para Hegel, su época se encuentra escindida, y esta separación no favorece un pensar filosófico espontáneo. La filosofía es el único lugar de unificación de las decisiones que la
propia época presenta, dándonos a entender así que es una tarea a contrapelo, y lo que se deja dividir en partes no se encuentra en el orden de la vida, y esto lo diferencia de la historia a la filosofía, ¿no? Porque la filosofía sí está a merced de la vida, no estaría oculta, no estaría matando a la vida. La filosofía entonces presenta una mirada opuesta a la indiferencia, que es propia de la mirada del tipo histórico, en la que todos los sistemas valen por igual. La historia de la filosofía, para Hegel, no puede ser vista como una mera propedéutica. Esto es, nos dice Sandra, la muerte de la filosofía como actividad viva y espiritual y con indiferencia hacia aquello que constituye la esencia de la filosofía, a saber, la verdad. La razón no admite ensayos preliminares, siempre se expresa ella misma, emprendiendo el autoconocimiento de sí y conoce en sí lo absoluto. Toda razón que se vuelva sobre sí misma producirá, en este volver sobre sí, una verdadera filosofía. Cada filosofía no admite predecesoras ni sucesoras, nos cuenta Sandra, sino que tiene la totalidad en sí. De acá, de vuelta, se van confluyendo todos los puntos, porque por ahí vos pensabas una cosa con un autor y con el otro viene y te dice otra cosa, y bueno, es parte de construir el pensamiento autónomo, creo. Cada época, además, requiere de la filosofía para reconocerse a sí misma, y le corresponde a esta suturar el desgarramiento del propio mundo histórico, reenlazándolo a la totalidad viviente y unitaria. No se trata, entonces, la filosofía de un saber acumulado, ni de una mera actividad contemplativa, sino de un compromiso con su propio desarrollarse. Ya hacia los años de la fenomenología, vamos a encontrar que todo aquello que constituye la conquista del espíritu debe ser puesto exotéricamente a disposición de todas. Y ahí ya habría algo que no es propiedad de un sabio que, retirado de la sociedad y del mundo histórico en el que vive, contempla, sino que es algo que nos pertenece a todas las personas como miembros de una sociedad, cultura, espíritu. Toma así protagonismo entonces la filosofía como ciencia en el pensar de Hegel, y esto está emparentado en la pregunta de cómo hacer accesible y alcanzable la formación de la cultura. Se necesita algo más que la filosofía natural, se requiere de una enseñanza y un aprendizaje de la filosofía, una sistematización de esta. Y allí ya encontramos que para aprender filosofía hay que tener la paciencia de atravesar las figuras que el espíritu se ha dado y de tomar sobre sí el enorme trabajo de la historia universal. Está muy bien que no se entienda nada. Mariano era lo que más entendía. Lo había entendido perfectamente. Sí, perfectamente. No entendiste nada. La pedagogía se transforma para Hegel entonces en el arte de hacer éticos a los seres humanos. Implica una suerte de segundo nacimiento. Y acá es porque no podemos abandonar a Hegel. Es necesaria entonces la formación espiritual en filosofía para hacer filosofía. Se requiere de un aprendizaje que lleva un proceso de escucha, de disciplina, para poder desarrollar el ejercicio especulativo que realiza la razón sobre sí misma, para aprender a pensar. Es un movimiento de conservación y renovación, de recepción y al mismo tiempo de reelaboración y transformación, nos deja ver Hegel. Yo no sé si puedo aconsejar que se queden con lo último que leen, pero bueno, hagan lo mismo. Para cerrar, entonces, quiero confesar que el recorrido por estas páginas es un zambullirse en un exquisito terreno de decencia. Se encuentran cosas maravillosas que enaltecen nuestro espíritu y apuestan a que movoramos nuestra voluntad hacia la posibilidad de un gesto que habilite el pensar. También a aprender y a comunicar. Para poder ser aquello de lo que queremos dárnoslas teóricamente, diría Schelling,
para tener presentes que, así como para fabricar un zapato es necesario haber aprendido a hacerlo, lo mismo vale para filosofar, porque la filosofía ha de ser capaz de convertirse en un bien común, como dice Hegel, dándonos una enorme tarea. Pero, ¿cuánto y cuán correctamente podríamos pensar si no pensáramos en cierto modo en comunidad con otras, a quienes comunicar nuestros pensamientos y quienes nos comunican los suyos? Nos suspira y nos susurra Kant. Y porque forma parte de nuestra destinación, como seres humanos, dignos y dignas, defender el acceso al conocimiento y, siguiendo a Fichte, aprovechar libremente aquello que está allí a nuestra disposición para nuestra formación espiritual y moral. Por eso, la universidad pública no se vende, se defiende. Gracias. Bueno, buenas noches. Después de ver pasar por la nuca, por arriba, por abajo, unos pelotazos, no voy a responder, carpetazos de WhatsApp y todo ese tipo de cosas. Tenía una serie de puntos para comentar del texto, me parece que es un librazo. Y quería empezar por algo que estaba pensando hoy mientras preparaba estas cosas, repasaba estas cosas. Me parece que lo primero que necesito decir es que este libro es un gran acto de valentía, ¿no? Porque de dos personas que admiro profundamente, con la cual tenemos una historia muy larga de compañía, más allá de los reproches que me hicieron hoy, que después pasaremos factura. Pero este libro es un acto de valentía, y lo digo muy en serio, porque es no solo encarar un tema que es bastante inédito, y ahora me voy a detener sobre eso, sino que es además animarse a presentar un texto, y me encantó que hayan dicho, que ustedes sintieron que dijeron todo lo que tenían que decir, porque se nota muy bien. Y es algo que cuento más para por ahí quienes no conocen tanto la carrera de filosofía. La gente de filosofía tiene una matriz formativa que nos hace sentir cómodos en los ámbitos hiperespecializados, pero no en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas para el prototipo de docente, investigador y estudiante de filosofía se sale del ámbito seguro. Por eso creo que es un acto muy valiente que hayan hecho este libro. No es cierto, pero muchos creen que si no es la investigación dura, todo lo demás o es libros para el mercado, o es difusión, la feamente llamada divulgación. Es decir, todo tiene un componente de bastardeo, ni bien se sale de la investigación más pura y dura, que hace que tengamos serias dudas. Y acá hubo dos personas admirables que se la jugaron, le dieron para adelante, aunque el tema era peligrosísimo, y salieron, y acá está el libro en tiempo muy rápido, impresionante. Entonces creo que en ese sentido hay un gesto de valentía que quiero sumar al que señalaba Paz, que es esa decisión impresionante, aplaudible, de usar el femenino. Me parece espectacular, espectacular. Así que bueno, seguiré admirándolas. Tenés que producir tu propio aunque me tiren pelotazos, yo las quiero igual, porque después voy a decir por qué. Pero bueno, quería marcar una serie de puntos que me parece súper importantes para tener en cuenta por qué este libro es realmente un librazo, un librazo. En primer lugar, quisiera decir algo que no se suele tener muy en cuenta, pero que me parece que es súper importante y espero que se entienda bien, que es por qué la educación es un tema
fundamental para la filosofía. Esto es raro porque no suele ser un tema visto como fundamental. Pero voy a poner un ejemplo que todos conocemos, oímos o alguna vez tuvimos noticias, que es la República de Platón. La República de Platón presenta entonces una disociación entre un mundo de acuerdo, digamos, una organización social de acuerdo a las ideas y la realidad, ¿no? Disociada de la realidad, muchas veces dicho como utopía. Y esto nos permite ver en toda la historia de la filosofía una suerte de doble camino entre, por un lado, la filosofía como una actividad crítica a un estado de cosas, y por otro, bueno, ¿y cuál es la propuesta? Todo bien, con la crítica, ¿cuál es la propuesta? ¿No? Entonces, esas serían como las dos vías que se abren. En el camino intermedio empiezan a aparecer esas, entre comillas, muchas comillas, ciencias menores como la educación. Es decir, cómo transformamos la realidad para que la realidad sea más racional. Sin embargo, no suele tener un valor muy importante dentro de la historia de la filosofía. El mismo Marx se burlaba en la tesis 11, la famosa tesis 11, que dice, ay, los filósofos se han dedicado a pensar el mundo, pero miren, el asunto es transformarlo. Y el mismo Marx, en la tesis 3 de las tesis sobre Feuerbach, entiende que el ser humano cambia su entorno. Ese cambiar, ese transformar el entorno tiene un contenido pedagógico fundamental. El problema es que la educación, siendo justamente una de las auxiliares importantes para transformar el mundo existente hipercriticado y acercarlo más al mundo ideal, pensado, racional, etc., suele ocupar el último lugar de las ramas de algo que ya también está bastardeado por sí mismo, que es la práctica. Es decir, la educación aparece como un tema subsidiario de la ética, de la política, de la antropología, de la economía, y si aparece, quizás aparece. Y sin embargo, la educación es un tema profundamente filosófico y teológico también. ¿Por qué? Porque plantea una trinidad nada menor entre enseñanza, aprendizaje y conocimiento. Y si alguien puede explicar claramente cómo es que una enseñanza se convierte en aprendizaje y eso produce conocimiento, si se puede explicar claramente eso, ¡wow! Flor de teoría tendríamos. Pero además, en este libro, el problema no es solo el aprendizaje, sino que el problema también es el aprendizaje de la filosofía. Y acá aparece otro tema que es muy importante en las últimas décadas, que podríamos llamar que es el pasaje de una suerte de didáctica general a una didáctica especial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la didáctica general presupone la enseñanza y el aprendizaje de cualquier cosa. La didáctica especial, dicho rápidamente, y espero que no haya nadie de la cátedra de didáctica, la didáctica especial presupone que la enseñanza de la filosofía tiene una especificidad particular que merece un tratamiento particular. Entonces, primer punto, quería señalar la valorización de la educación. Un segundo punto importantísimo y con lo cual realmente sigo insistiendo, es una tarea titánica pero súper importante, es la valorización del idealismo. La valorización de una corriente de pensamiento fundamental en la historia de la filosofía, fundacional, que interpela, pero que además no sea solamente una etapa que subsumimos en una historia progresiva donde los sistemas van uno atrás de otro siguiéndose y cada uno es mejor. Esto ha sucedido mucho tiempo y es muy propio de los manuales, las versiones sencillas, pero todavía se sigue escuchando ese tipo de
secuencia de Kant a Hegel, ¿no? Y siempre hay como algún tipo de corazoncito en el que escribe eso, donde se nota quién era el que tenía la posta, ¿no? Siempre hay uno que tenía... Kant la vio, todos los demás se desviaron. O todos los demás pateaban para cualquier lado y Hegel hizo la jugada de Maradona, ¿no? Sería... esto, acá sí me siento realmente parte de una generación que ha trabajado muchísimo para romper y para pulsear esta serie de interpretaciones que encorsetan la historia de la filosofía y que la vuelven totalmente... Bueno, sí, porque además es lineal, ya sea progresiva o degenerativa, siempre es lineal. ¿Y por qué es lineal? Una cuestión temporal. Lo interesante entonces es que se pueda pensar a Kant desde Kant, a Fichte desde Fichte, a Schelling desde Schelling, a Hegel desde Hegel. Ese es el desafío. Claro, se cuadriplica el trabajo. Es mucho más complicado, es mucho más sencillo subsumir a todos bajo una perspectiva que estar pensando a cada uno desde su propia lógica. Por eso el especialista en Fichte odia a Schelling, el especialista en Kant odia a Hegel, el especialista en Hegel odia a Schelling y a Fichte y a Kant, y así sucesivamente. Todo con internas, y lo que no se ve es que los cuatro son parte de una suerte de espíritu de época o comunidad de pensamiento. Y generacionalmente lo que tratamos de hacer siempre fue empezar a tejer de manera horizontal. Bueno, este libro teje de manera horizontal. Uno puede detectar algunas internitas, pero las autoras han conciliado bien. Han resuelto esas internitas. Sabemos, por ejemplo, que Sandra era un hueso difícil. Ya que ventilaste, vamos a ventilar. Sandra es muy difícil de convencer. Es imposible de convencer. Sandra viene con convicciones inamovibles. Nosotros tenemos pensamiento muy armónico, pero Sandra es difícil. Bueno, si convencieron, sí. Jimena, bueno, ahí está, otro mérito del libro. Jimena y Sandra se pusieron de acuerdo. Yo creo que, bueno, respecto del planteo de Kant, según el cual, o bien se repiten todos los sistemas anteriores, pero eso no es filosofar, o bien se lanza a filosofar, pero se destruyen a todos los sistemas anteriores, esta idea, esta separación tan tajante entre aprender y filosofar, es algo... es muy provocadora. Digo, que tiene el mérito de ser un planteo absolutamente provocador. Es chocante, molesta. A nadie le gusta pensar esto. A nadie le gusta pensar que vamos a ser relatores de relatores. ¿No? Porque tenemos que primero entrevernos con todos los comentadores, después con los comentadores de los comentadores, y por último quizás con las fuentes. Pero yo creo que diseca. Porque lo que no permite ver es toda la actividad que hay en el aprender. Aprender es un verbo filosófico, profundamente filosófico. Entonces, por ahí me parece que, más allá del titánico esfuerzo de reconstruir la respuesta kantiana, es más valiosa la provocación que la respuesta que se puede enseñar. Quizás habría que discutir si esta disociación entre aprender filosofía y lanzarse a filosofar es un tema que aparece recién al final. Es un tema como de las reflexiones sobre el método, ¿no? De la doctrina del método y esta cuestión de la reflexión que vuelve sobre todo el proceso de examinación de la razón. ¿O es un tema del principio? ¿Es un tema para cerrar o es un tema para comenzar? Porque el carácter provocador que tiene es más bien un carácter de principio, más que de cierre. ¿Es un problema de forma? ¿Es un problema de cómo se expone el sistema? ¿Es un problema de contenido? Tercer punto que quería señalar. La valoración de la problemática y de sus implicancias, digamos, ¿no? También en el idealismo, que es una porción, es un segmento, un campo muy específico, tiene sus jerarquías. En el idealismo, la plana mayor se ocupa de la metafísica.
la segunda plana se ocupa de la práctica. Y dentro de la práctica, quizás lo más prestigioso es la ética. Yo sé que estás respirando, estás enojada, pero es una realidad, ¿no? Es algo que sulfura, me parece bien que te enoje. Tenemos ganas de patear la jerarquía, me parece bárbaro, pero está establecido eso. Ni hablar centro y periferia, ¿eh? Ni hablar centro y periferia. Latinoamérica, y nosotros decimos el último país de Latinoamérica, bueno. Y el conurbano. Y el conurbano más afuera todavía, más periférico. Entonces tenemos en la práctica, la ética es la más prestigiosa, la política está ahí, segundo plano. Y quizás en tercero aparece la estética, pero nunca aparecería la educación. Recuerdo que, ya que vamos a ventilar, recuerdo que Jimena me dijo, che, pero no hay nada de bibliografía sobre este tema. No había nada, no hay nada. Y enojada además. ¿Cómo no hay nada? ¿Cómo nadie se ocupó de este tema? Bueno, ahí está esa jerarquía de implícitos y cómo la historia de la filosofía no ha dejado la educación en un lugar primordial. Pese a que acabamos de decir y empezamos diciendo que la educación es clave para la mediación entre la crítica y la transformación de la realidad. Ahora hay otro tema bastante interesante, que es cuando los filósofos hablan de educación, puntos suspensivos. Bueno, es como cuando los periodistas hablan de educación. Cuando los periodistas hablan de educación, uno tiene ganas de cortarse las venas. Porque todo el mundo sabe de educación, aunque no pise un aula, o aunque haya pisado un aula hace mucho, o aunque el aula que haya pisado no sea representativa de la realidad. Algo similar pasa con los filósofos cuando hablan de educación. Dicen cualquier cosa. Lamentablemente, dicen cualquier cosa. Pero, por lo menos, se dan cuenta que es importante. Porque si quieren transformar la realidad, hay que educar. Hay que generar esa comunidad futura, ¿no? Quizás lo más grave de todo esto es que no terminen de conjugar a pleno el sistema filosófico con la importancia que le dan al problema. Porque si lo conjugan, tendrían que transformar su propia filosofía. ¿Y en qué sentido? Bueno, en el sentido que parece que hay por un lado, ¿no?, un sujeto puro, trascendental, que conoce, que actúa, que filosofa, y por otro, un sujeto en formación. Y acá entro en el cuarto punto, ¿no? La filosofía moderna, e incluso el idealismo también, como parte y afuera de esa filosofía moderna, plantea una subjetividad en sentido fuerte y está muy bien. Lo que no ve es cómo se forma esa subjetividad. Entonces, la formación de la subjetividad en formación aparece como carencia, aparece negativamente. El infante es no adulto, no es una edad plena, como es efectivamente. Y entonces, el planteo con ciertos conceptos, por ejemplo, no sé, acto-potencia, naturaleza humana, sujeto trascendental, objetivo subjetivo, es un planteo que resuelve a priori, pero no resuelve a posteriori. Es un planteo que resuelve en la teoría, no en la práctica. Y sin embargo, no es un problema meramente empírico o histórico, es un problema filosófico y procesual, ¿no?, que muchas veces se salda esta formación con un salto, ¿no? O sea, hasta ayer era menor de edad, incapaz, y hoy ya soy mayor de edad. Ya pienso por mí mismo. O sea, desperté, de golpe, ya está. Nada me condiciona. Bueno, quizás hay que procesualizar un poco más, ¿no? El despertar de la razón es un poco problemático. El idealismo me parece que es un momento bisagra, porque deja de pensar esa suerte de múltiple homogéneo que pensaban los modernos clásicos, podríamos llamarle,
y empieza a pensar un múltiple ya más complejo. Y esto se nota fundamentalmente en la práctica. Ahí en la práctica ese múltiple no es tan fácil de aunar y reunir. Y por eso la pedagogía pasa a ser un tema cada vez más importante. Pensemos, por ejemplo, en Pestalozzi, ¿no? Pensemos en Schleiermacher, en Froebel y en Nietzsche. Todo el siglo XIX es un siglo fuertemente pedagógico, es un siglo donde la educación va a empezar a ser un problema cada vez más importante, y en el siglo XX ya una disciplina que podríamos pensar autónoma. Pero lo que requiere todo ese proceso, que va, digamos, desde el idealismo hasta comienzos del siglo XX, donde la pedagogía empieza a autonomizarse, es pensar lo múltiple ya no como algo parcial, insuficiente, deficitario, bárbaro en el sentido de barbarie, ¿no? O indisciplinado, sino pensarlo de manera más compleja, ¿no? Es algo más también que una tabla rasa. Entonces el idealismo está, por suerte, superando esa idea hosca del empirismo como tabla rasa, a empezar de cero y qué sé yo, y está empezando a complejizar lo múltiple, que irá ganando cada vez más hasta que eso múltiple en formación, en germen, ¿no? En crecimiento, logre una complejidad que valga por sí mismo y merezca ser pensado por sí mismo y no desde parámetros de una racionalidad superior a la cual hay que llegar. Entonces, esto va a permitir captar a la aprendiza, la niña, y valorarla como ya un germen que se puede desarrollar por sí mismo y pensar por sí mismo, de manera compleja, no de manera mecánica y que se pueda dirigir. Y por último, me parece que en este sentido, el no haber recortado en Kant, en Fichte, en Schelling o en Hegel permite algo que para nosotros es muy importante generacionalmente, que es entramar. Este libro permite entramar, permite ver a los filósofos, a las filósofas, entramando, encontrando relaciones que los compartimentos estancos se la pierden. Y yo creo que eso es sumamente valioso, ese tejer relaciones intrasistemas, y además también esta reivindicación, esto que decía Jimena al comienzo, aprendimos juntos, es mucho más que nosotros dos, que es esta cuestión de la reivindicación del pensamiento colectivo como una instancia de permanente aprendizaje. Por supuesto, son dos grosas, por supuesto, pero siempre estamos aprendiendo, y eso es genial, y eso no está mal, porque aprender es filosofar también. Así que muy, muy celebrable ese trabajo de tejido y de entramado colectivo comunitario. Y después quería plantearles a las autoras una serie de preguntas. Me interesaría por ahí que en algún momento problematicen cómo fue esa decisión de usar el femenino tan valiosa. En el prólogo hablan de una compensación, entonces la pregunta siempre es si la compensación está lograda, ¿no? Porque hablan de compensación pero le ponen comillas. Y después quería preguntar, obviamente, el gol de Maradona y el relato de Víctor Hugo es un tema de convocatoria ineludible, así que si no tienen el libro, por favor lean eso, me parece una maravilla. Pero también ahí esta cuestión entre relatar y comentar me llevó a pensar si no se podría seguir reafirmando, incluso aceptando que el relato de Víctor Hugo reconfigura el gol de Maradona, una suerte de abismo. Digo, me imagino a Kant al final de la película volviendo de la tumba con su cara de yeso y diciendo, pero hay un abismo infranqueable. El relato y la jugada se mantienen separados por un abismo infranqueable. Y por suerte aparece el tema de la receptividad activa, y con esto cierro la ronda de preguntas, retomando una cuestión que en la educación es muy importante, que es esta cuestión de la semillita, el germen, el cultivo, el alimento, de donde viene aluminen, alumno también.
viene de alimentar, hay toda una polémica ahí sobre el origen de esa palabra, pero sí hay una metáfora muy fuerte del cultivo. Esto también aparece en Comenio, la didáctica magna. Pero hay un problema, porque el jardincito tiene a cada planta una distancia, esto lo dice exactamente Comenio, y no hay interacción. Entonces ahí habría que ver si hay relacionalidad entre las plantas y si esa receptividad activa nos lleva a un aprender que ya es transformar, que ya está metamorfoseando lo que se aprende, ¿no? Y en este sentido, me gustaría que problematicemos también por qué sentimos que esto tiene una actualidad total. Pero me gustaría que lo digan más ustedes. Uno podría decir muchas cosas, pero sin dudas este es un libro necesario para repensar la importancia de la filosofía y del idealismo y de la universidad, como también decía Paz, en este presente. Me gustaría por ahí que también digan algo sobre eso. Bueno, muchas gracias. Sobre el femenino decía algo vos, yo digo algo sobre el gol de Maradona. ¿Y sobre lo otro? Ah, mira. Y yo Escribí yo la conclusión. ¿Y yo después cierto? Sí. Bueno, entonces, antes de cerrar, vamos a tratar de responder la cuestión No del... sabíamos que venía con preguntas. Claro, no sabíamos, pero en realidad lo tendríamos que haber pensado, conociéndolo. Conociéndolo podríamos haberlo anticipado. Puede venir con los pies, una barrida desde atrás, ¿no? Para enganchar. No, respecto de la cuestión del femenino, fue una decisión sufrida también, fue algo que discutimos mucho, que pensamos que en principio el problema fue que, bueno, ¿cómo vamos a hablar? Y empezar a decir, bueno, las estudiantes, los estudiantes, las aprendizas, los aprendices, les aprendices, creaba un efecto desde el punto de vista, no solo gramatical, desde el punto de vista de la carga de la escritura que no nos convencía, hacía las frases complicadísimas. Y entonces, bueno, en un momento, esto fue en Valencia, en un congreso en Valencia en el que nos juntamos, ya habíamos escrito una parte, Jimena ya había escrito el capítulo sobre Fichte, yo ya había escrito el capítulo sobre Hegel, una primera versión por lo menos, después esos capítulos los discutimos tanto que de esa primera versión quedó poco, pero bueno, ya habíamos empezado a escribir. Y ahí en Valencia yo le conté a Jimena de una experiencia de la que había leído, de la que había escuchado, me habían comentado en Italia, de una universidad italiana, la Universidad de Trento, que había decidido publicar todos sus documentos públicos utilizando el femenino universal. Y dijimos, probemos, experimentemos. Y realmente tiene el carácter de una experimentación. Y por un lado hay una compensación porque sí, nosotras decidimos dejar las citas directas de los autores con el masculino universal porque ellos creen hablarle a un público solo masculino. Y creen que la filosofía es solo para varones y para ciertos varones, sabemos, europeos, blancos. Por eso hablamos de una suerte de compensación. Las citas directas las dejamos con el masculino, digamos, y después, de ahí en adelante, todos nuestros comentarios decidimos hacerlo en femenino, además por otra cuestión. Es que era absurdo constantemente también referirnos a nosotras como nosotros, porque somos dos mujeres, dos mujeres haciendo filosofía o intentando hacer filosofía o intentando enseñar filosofía. Así que bueno, esa fue la decisión. Como
digo, creo que es una experimentación. En algún punto sentimos que estábamos haciendo una suerte de violencia, porque hay algunos pasajes que suenan raros, suenan muy raros, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta de cuán violento es nuestro lenguaje cuando habla solo en masculino universal, y que hacerle una violencia del otro lado tampoco era tan malo. Así que decidimos hacer eso. Veremos que... Estamos contentas con el resultado. Sí, estamos contentas. Y gracias por mencionarlo ambos. Ahora ya no recuerdo la cuestión del ejemplo de la imagen orgánica, digamos. La imagen orgánica tenía una, por un lado, es una imagen que aparece en Kant, sobre todo en Fichte, en Schelling y en Hegel muchísimo. O sea, la idea de la planta como modelo del aprendizaje y bueno, eso, ¿no? No Ese es solo el modelo como orgánico, modelo del aprendizaje, también como modelo de la filosofía, ¿no? Claro, la del analogía desarrollo filosófico. Con la filosofía y la analogía con la razón, la razón como organismo, digamos. Tiene una cosa maravillosa, que es que justamente nos permite pensar algo que para mí es la clave y la fuerza de todo el idealismo alemán, que es que la razón es actividad. Es una actividad que se alimenta en el intercambio con un afuera, además, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que hace la planta? Necesita asimilar, no es que la tierra por sí misma es alimento porque la planta lo transforma en alimento. Y entonces, por eso también la imagen en la portada del libro, y porque además permitía hacer algo que era justamente aquello contra que un poco le criticamos a Kant, que es lo de separar de una manera neta y opositiva actividad y pasividad, enseñar y aprender, aprender y pensar por sí mismos, ¿no? Que era justamente algo que queríamos, que recorre un poco todo el libro, y que era algo que queríamos señalar y cuyos límites queríamos mostrar. No sé, Jimé, ¿querés decir algo más de las preguntas? Y después cierro. Cuidado que... Gracias. Bueno, de acuerdo con todo lo que dijo Sandra. Y bueno, Mariano pregunta por la referencia a Víctor Hugo Morales y el gol de Maradona en México 86. O sea, todos saben de lo que hablo, ¿no? Del barrilete cósmico. La cuestión es que en las varias escrituras de la introducción del texto, Sandra estuvo encargada de redactar la introducción. Después, obviamente, entre las dos la elaboramos, y la versión final es a cuatro manos, lo mismo con la conclusión, pero la versión primera la redactó Sandra, y había hecho varias versiones. Bueno, finalmente dio con la manera de empezar el libro que nos representaba y que también nos pareció muy auténtica, que es una comparación que hace un filósofo italiano, hará unos 25 años, cerrando un congreso en Italia. Hace una comparación que remite a la separación entre filosofía y filosofar, o sea, entre historiadores de la filosofía y filósofos que filosofan activamente. Él compara esas dos tareas, que son las dos tareas que están implícitas en la manera en que Kant plantea el tema, ¿no? Cuando Kant dice, no se puede aprender la filosofía, se puede como mucho aprender a filosofar, está diciendo, bueno, hay una gran diferencia entre la actividad de filosofar y la historia de la filosofía. Eso sí se podría aprender, pero bueno, ahí no hay filosofía, ¿no? Ahí hay historia de la filosofía, no hay actividad de filosofar. Esa separación entre filosofía e historia de la filosofía es un eje que recorre todo el problema del aprendizaje y la enseñanza. Y para nosotras será el problema central.
Y este italiano hace esta comparación entre filósofos e historiadores de la filosofía, diciendo que los filósofos son como los jugadores de fútbol y los historiadores de la filosofía son como los periodistas que relatan el partido. O sea, los periodistas no juegan el partido, simplemente lo relatan. Y dice, bueno, el problema es que en Italia se forman periodistas, o sea, relatores, o sea, historiadores de la filosofía, y no se forman jugadores, no se forman filósofos. Vemos los partidos que se juegan más allá de los Alpes, pero acá en nuestra academia no está sucediendo ningún torneo. Eso no, es la manera en que empieza el libro y digamos, el primer momento que nos permite ya mostrar que no estamos de acuerdo con esto que dice este señor, y que para nosotras esa separación entre historia de la filosofía y filosofía no se sostiene bajo ningún punto de vista, y todos estos autores nos ayudan, desde Kant hasta Hegel, nos ayudan a problematizar esa separación de diferentes maneras. Ahora, claro, en la conclusión, en donde queríamos decir esto, había que retomar o sea, porque la conclusión también fue escrita muchas veces, hasta que finalmente lo que a mí me pareció claro es que, bueno, hay que responderle a este italiano que se llama Floridi, diciéndole que no hay tal separación entre jugadores y periodistas, y que de última también los periodistas están jugando un partido, ¿no? O sea, también los periodistas están haciendo algo más que relatar, y que ese relato también es una actividad creativa, de pensamiento autónomo, que no es solamente describir como si uno estuviese como solo diciendo lo que está pasando, ¿no? Y me parece que el ejemplo del relato de Víctor Hugo es excelente, porque nadie, creo, en nuestra cultura piensa en el gol de Maradona sin pensar al mismo tiempo en el relato de Víctor Hugo. Y el relato de Víctor Hugo, si tuviésemos que hacer un podio de los relatores de fútbol, se queda con la copa año tras año. O sea, todavía no hubo ningún relator que le llegue ni a los tobillos a ese relato que marca nuestra cultura popular y nuestra manera de pensar el fútbol, y que es emocionante al punto de que, creo, transforma el propio gol. O sea, el gol es el gol de Maradona porque Víctor Hugo lo relata de esa manera. Entonces me pareció que quedaba justo para desarticular esa separación tan antipática y tan errada de este italiano que decidió usar mal una comparación futbolística que nos gustan tanto, y que nos dio oportunidad también de meter el fútbol en el libro, que es una pasión paralela a la filosofía entre nosotros. Está bien eso, ¿no? Bien, bueno, entonces ahora Sandra. Bueno, me toca decir algo para cerrar este hermoso encuentro. La verdad es que estoy muy emocionada. Esta mañana le dije a Jimena, me siento como el día que me iba a casar. Por dos motivos. Fundamentalmente este libro trasciende el valor académico para mí. Obviamente tiene un valor académico. Yo le puse, vos dijiste y lo hicimos rápido, en realidad yo la insté a Jimena porque necesitaba el libro para un concurso, o sea que el libro tiene un valor académico, pero además tiene más que eso. Para mí tiene más que un valor académico, porque de alguna manera siento que el libro cierra mis 10 años en Buenos Aires, que de este amor de estos 10 años ha quedado este hijo,
que materializa, digamos, todo ese trabajo y ese esfuerzo y ese encuentro y esas discusiones infinitas con mate, galletita, en las cuales nos hemos peleado con Mariano muchísimo, pero bueno, siempre desde el afecto, desde el respeto, desde la admiración. Así que para mí tiene no es que se acaba acá, porque ya tenemos otros proyectos con Ximena, otros seminarios, otros libros, pero bueno, de alguna manera como que materializa ese trabajo de mi paso por aquí estos 10 años. Así que por eso digo que tienen mucho más que un valor académico, y porque, bueno, trabajando yo en Italia, no hay casi oportunidad, o no ha habido casi oportunidad de que mis padres y mi familia estén en una presentación de un libro mío, así que es la primera vez que ellos están acá y para mí es una gran alegría, sobre todo la presencia de mis sobrinas acá, que mis sobrinas vean lo que hace la tía. Mi sobrina antes me preguntó, ¿y qué hace una filósofa? Y ya me mató, dije. Así que para mí eso es una emoción infinita. Respecto del contenido del libro no digo mucho, ya más o menos Paz y Mariano han hecho un recorrido maravilloso por el libro. Simplemente capaz valga la pena recalcar algo que creo que es un poco el eje que silenciosamente, o a veces no tan silenciosamente, sino explícitamente recorre el texto, y es que lo que creemos, lo que pensamos es que detrás de ese estribillo kantiano no se puede aprender la filosofía sino históricamente. En lo que respecta a la razón se puede cuando mucho aprender a filosofar. Detrás de ese estribillo kantiano hay algo que se juega y que es un poco lo que se jugaba para nosotras en el proyecto del libro, que es el concepto de razón. El concepto de razón con el cual estos filósofos están haciendo las cuentas, que intentan pensar, y que intentan pensar, o sea, es un concepto de razón que ya no puede tener nada para ellos de sustancialidad, de datidad, de arquetipicidad, sino que es, como decía antes, actividad. Este es el legado para mí imborrable, con todo el peligro que significa y con todo el abismo que abre en la modernidad. El legado es, la razón es actividad. Y la idea de que la razón es actividad, y que esa actividad, y que siendo actividad no pierde nada ni renuncia a la universalidad, sino que es actividad que en tanto que actividad es universalidad, y que es universalidad en el sentido también de no de algo que está ahí arriba, sino justamente de una universalidad encarnada, de una universalidad que se hace historia, y que se hace en la historia, y que se hace en el presente. Y justamente esto aparece a lo largo de todo el libro, ¿no? Esta cuestión de la relación entre la razón y el tiempo histórico, entre la razón y el presente histórico. Y justamente porque piensan la razón en estos términos, porque piensan esta doble cara de la razón, ¿no? Universalidad y multiplicidad, como decías vos antes, justamente por eso para ellos se vuelve fundamental, uno, poner el problema de la comunicabilidad, cómo es que la razón se hace como lo común, como lo que es de todos y para todos. En segundo lugar, la cuestión de la subjetividad y de la intersubjetividad, como vos decías antes, ¿no? Hay un concepto de subjetividad fuerte, pero ¿cómo se forma? Y bueno, y entonces ahí aparece el problema de la intersubjetividad, ¿no? Por un lado, la cuestión de la comunicación, que es casi una obsesión de Fichte, ¿no? Es la obsesión, ¿qué hago con el que no se comporta racionalmente? ¿Qué hago con el dogmático? ¿No? Y que es de vuelta el problema, ¿cómo hacemos que la razón sea lo común, sea lo que es para todos?
Y ahí, de vuelta en Fichte, la cuestión de la intersubjetividad. Tiene que haber otro que me exhorte, tiene que haber otro que me llame, tiene que haber otro que me invite. Y finalmente la cuestión del tiempo histórico, ¿no? De esto que en Hegel llega como a su apoteosis, pero que tiene que ver con esta exigencia. En todos ellos aparece esta tensión entre universalidad, entre esa vocación universal y esa realización que no puede ser sino situada de la razón. Creo que este es un poco el eje que va recorriendo y que permite ese entramado entre los autores. Ya para terminar, mis palabras son solo de gratitud y de alegría. Gracias a Paz, obviamente, no solo por haber leído el texto, no solo por tus comentarios, no solo por haber aceptado la idea de la invitación a presentarlo, sino también por el entusiasmo con el que siempre has recibido nuestras propuestas y las has hecho propias y las has reelaborado en tu propio, construyendo tu propio camino. Yo creo que para las docentes y los docentes no hay nada más hermoso que ver a las propias estudiantes y a los propios estudiantes con los materiales que uno le da empedrar su propio sendero, digamos. Así que esto, obviamente, sobre todo para Jimena, es una gratitud y es una alegría. Gracias a Mariano por ser fuente de inspiración no solo de este libro, sino constante. Cada vez que uno no sabe algo, no sabe quién escribió sobre un tema, es siempre buena idea recurrir a Mariano, porque él siempre algo sabe. Te dice, pero hay tal libro, pero existe tal cosa. Así que, bueno, gracias, lo dijeron todos y me siento también obligada a repetirlo, gracias a la Universidad Pública Argentina, por ser, a pesar de todo y a pesar de los golpes que recibe, un lugar de resistencia. Y es un lugar de resistencia en la medida en que permite esto, permite esta circulación de las ideas, permite esta circulación de los cuerpos, permite esta circulación del deseo, permite esta circulación. Jimena siempre me dice, no, la UBA no nos va a poner trabas, no nos va a poner obstáculos para hacer lo que querramos. No nos va a dar nada, pero no nos va a poner obstáculos. Y bueno, por lo menos hace eso, se presta a que sea un lugar de circulación y creo que en el fondo este es uno de los significados de lo público, ¿no? El ser el lugar de circulación para todos y para todas los que quieran habitarlo, los que quieran apropiarse de él. Y en un contexto en el que, no solo en Argentina, yo vengo de Italia y en Italia es igual, en un contexto en el que los espacios de circulación común, los espacios de lo público se cierran cada vez más, creo que es un lugar que hay que defender con uñas y dientes. Y finalmente mi agradecimiento, bueno, Jimena me agradeció a mí, pero mi agradecimiento es a Jimena. Ya cuando, como dijo ella, este libro tiene una historia larga que empezó durante la época de la pandemia, porque todos estos mensajes los intercambiamos por WhatsApp porque no nos podíamos ver. Ya después, digamos, de esto, cuando armamos el proyecto para el seminario del doctorado, o sea que en realidad mucho antes de que comenzara el proyecto del libro, pero después, cuando ya estábamos a mitad de camino, digamos, aunque no lo sabíamos, pero que estábamos por empezar el seminario de doctorado, la primera clase del seminario la iba a dar yo, y la primera parte de la clase del seminario era una especie de contextualización de todo lo que estaba en juego, según nosotras, en este estribillo kantiano. Entonces yo di esta clase 2 horas, después hicimos una pausa y seguían 2 horas más, pero nos fuimos a tomar un café y en ese momento ella me dijo, me convenciste.
ahora veo lo que estabas viendo. Y yo ahí dije, Jimena se embarcó conmigo, creyendo más en lo que yo veía, que en realidad tampoco lo veía tan claramente, que en lo que ella misma veía. Y esa confianza y ese cariño no tienen precio. Así que gracias, Jimena, por eso. Gracias, Jimena, por abrirme las puertas del grupo de idealismo hace ya muchísimos años. Esto yo se lo dije muchas veces a Jimena, pero para mí esa vuelta a la Argentina en el 2013 fue una especie de salvación. Con el grupo de idealismo, con la gente del grupo de idealismo, ya está Natalia, que fue intermediaria de todo esto, con la gente del grupo de idealismo, la filosofía y el filosofar empezó a cobrar un sentido diferente, y ahí me di cuenta y aprendí la fuerza vital que tienen las ideas cuando circulan. Cuando circulan, atraviesan los cuerpos, modifican los cuerpos, se hacen modificar por los cuerpos. En el fondo, los que nos gobiernan lo saben, y por eso atacan esos lugares. Por eso creo que hay algo, esto es algo que ya sabían los griegos, pero que vale siempre la pena recordar, ¿no? No hay filosofar sin filía. No hay filosofar sin ese amor, sin ese construir lazos, que acá no es solo entre los autores, entre los filósofos que estudiamos, sino entre nosotros, ¿no? Que ese amor por el saber que está en la palabra. Filosofía es tal solo si es compartido. Y el saber no es tal si no es lo que producimos singularmente y colectivamente entre nosotros. Por eso acá, además del agradecimiento, está la alegría, no solo del trabajo que llega a su fin, digamos, que se materializa en una obra. Yo soy hegeliana desde ese punto de vista, hace falta la externalidad, sino además en el poder compartir esto con todos ustedes. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Jimena. Bueno, hermoso, gracias Sandra. Bueno, ahora tenemos un vino para brindar y hay empanadas también para comer, así que los invitamos a quedarse y conversar y brindar con nosotros. Y luego también habrá más música a cargo de más alumnos de Jimena que muy generosamente y con mucho amor también nos ofrecieron como completar el evento con la música. Van a tocar canciones de ellos que son hermosas, así que eso será en un ratito. Bueno, de nuevo, muchas gracias y salud.